de la incidencia de la inversión en términos generales, nacional y extranjera, su incidencia en el siglo XXI. Estábamos hablando sobre el marco teórico. ¿Qué has hecho sobre el marco teórico? ¿Qué has escrito? ¿Qué has dicho? ¿Qué ideas has desarrollado? Bueno, en lo que es el sustento teórico, he estado explicando un poco sobre lo que es el paraíso fiscal, que fue lo que hablamos la vez pasada, viéndolo de una perspectiva no mala, sino del por qué la gente opta Ya. por enviar su dinero hacia los paraísos Pero fiscales. yo te recomendaría de que no toquemos los paraísos fiscales. No los toquemos. Eh, Más bien, yo te recomendaría que viéramos otros ejemplos antes de escribir el marco teórico. Ver otros ejemplos de países que han tenido éxito en términos de crecimiento económico a partir de políticas de atracción a la inversión, de apoyo a la inversión y atracción a la inversión. ¿Qué te parece si yo te recomiendo cuántos videos? Pueden ser 4 videos. A ver tú de esos videos que aprendes. Podríamos ver uno en clase. Lo que pasa es que el tiempo que tenemos disponible es muy poco, son apenas 40 minutos, pero déjame buscar un video que te sirva a ti para ver precisamente este tema. Espérame un segundito. Vamos a tratar de aprender a partir de videos. Te voy a mostrar un video de VisualPolitik. Es de 18 y hay otro de 15 minutos. Creo que vamos a poder ver esto. A ver. Voy a hacerte ver un video primero y luego lo vamos a comentar. Vamos a ver el video los dos. ¿Te parece? Nos vamos de cine. Espérate. El video es sobre Estonia. Pon atención y toma nota. Estonia es un país. Vale, lo sé, puede que parezca una obviedad, pero es que seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo no sabíais que existe un país que se llama Estonia. Y es una pena, porque si hay un país que debería ser un modelo a seguir, ese es Estonia. De entrada, es el primer estado en reconocer Internet como un derecho básico para todos sus ciudadanos. Pero hoy vamos a centrarnos en otro aspecto muy destacable de este país. Atentos. Estonia tiene el sistema de impuestos más competitivo de toda la OCDE. Y ya sé lo que estaréis pensando. ¿Impuestos? ¿Competitivo? Estonia debe de ser un paraíso fiscal. Mejor aún, debe ser el Hollywood de los paraísos fiscales. A su lado, Islas Caimán parecerá Suecia. Pues no, tranquilos. Por ejemplo, el impuesto de sociedades en Estonia está en el 20%. El IRPF también está en un 20%. Está claro que no son impuestos tremendamente altos, pero tampoco es un Islas Mauricio, ni un Liechtenstein, ni una Andorra, ni siquiera
siquiera una Suiza. Sin embargo, pese a no tener impuestos especialmente bajos, Estonia ha atraído a un montón de empresas y es la cuna de startups como Skype, TransferWise o Bolt. De hecho, tienen una política muy original para atraer empresas y talento, la residencia electrónica. Lo contamos con más detalle en un vídeo que os dejo en la descripción. Para que os hagáis una idea, ese vídeo es de los primeros vídeos que hicimos en VisualPolitik, cuando todavía tenía pelo. Por aquel entonces, solo unos pocos habían solicitado esa residencia electrónica. Pues bien, ahora hay más de 70.000 ciberciudadanos. Vamos, casi la población de Andorra. Tal vez no os parezca un número muy grande, pero recordad que la población de Estonia son solamente 1 millón de habitantes. Y diréis, vale, fenomenal, Estonia puede ser un pequeño Silicon Valley, pero ¿y qué tal se vive por ahí? ¿Hasta qué punto no están sacrificando los servicios públicos a favor del crecimiento económico? ¿Tienen estado del bienestar? Y la respuesta es que sí. Al igual que casi todos los países europeos, Estonia también tiene un estado del bienestar, con sanidad pública, educación pública y carreteras. Y no solo eso, su sistema educativo es uno de los mejores del mundo. Según el informe PISA, Estonia es el 5º país con la mejor educación, superando incluso a Finlandia. Además, servicios como el transporte público salen a coste cero para el ciudadano. Es decir, que si estáis paseando por las calles de Tallinn o de Tartu, podéis subiros al tranvía sin tener que comprar un billete. Tal cual como lo oís. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos. Seguro que Estonia se puede permitir todo esto porque son súper ricos. ¿De verdad pueden seguir su modelo los países más pobres? Pues lo cierto es que Estonia está lejos de ser un país de millonarios. Al contrario, hasta los años 90 formaban parte de la Unión Soviética. Hace solo 30 años, este país no solo estaba atrasado, sino que además vivía bajo la continua amenaza de una invasión rusa. Vamos, que tenían todas las papeletas para terminar como una Ucrania en miniatura. Sin embargo, hoy en día generan noticias como esta. Estonia se convierte en el único país del mundo con presidente y primera ministra mujeres. Así que la pregunta que hoy nos hacemos es, ¿por qué decimos que Estonia tiene el sistema fiscal más eficiente del mundo, aunque no tenga impuestos especialmente bajos? ¿Cómo funciona un país así? ¿Qué lecciones puede dar Estonia a otros países? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes, vamos a ver un poco de historia. El salto del tigre. Nuestra historia comienza en el año 1996. Muchos de vosotros ya habíais nacido. Alguno de vosotros incluso estaría bailando el wannabe de las Spice Girls que por aquel entonces arrasaba en el mundo desarrollado. En ese momento, pocos habrían dado un céntimo por Estonia. En lo que a economía respecta estaba a un nivel parecido al de Argelia o Colombia, al menos en lo que a PIB per cápita en paridad con el poder adquisitivo respecta. A todo esto hay que sumarle el desempleo, que no dejaba de crecer, y la fuga de cerebros. Pensadlo bien, Estonia se independizó de la Unión Soviética en 1991. En pocos años privatizaron casi todas las empresas públicas y liberalizaron los precios. Todo esto significa montones de personas en el paro y una subida de precios importante. Y por supuesto, por aquel entonces hablar de internet o de nuevas tecnologías era como hablar de papel higiénico en una pandemia. Y entonces es cuando llegó este señor con pajarita que veis en pantalla, Thomas Hendrik Ilves. En aquella época, este señor era el embajador de Estonia en los Estados Unidos y dijo lo siguiente. Algo que ha marcado mi forma de pensar respecto a Estonia, la idea de que deberíamos tener a nuestros jóvenes trabajando con ordenadores. Thomas Hendrik Ilves. Así es como nació la llamada estrategia del salto del tigre. Básicamente, Internet era una revolución en ciernes. Aún era un territorio nuevo y todos los países empezaban a explorar sus posibilidades. En otras palabras, que un país tan joven como Estonia tenía una ventana de oportunidad para liderar esta revolución. Y vaya si lo hicieron. Desde que el señor Ilves llegó de Estados Unidos con su pajarita y su idea revolucionaria, el gobierno priorizó los ordenadores e Internet por encima de todas las cosas. En pocos años, todos los colegios estonios tenían ordenadores. Desde el gobierno se organizaron toda clase de campañas para educar a los ciudadanos en el uso de nuevas tecnologías. Y en el año 2005, Estonia fue el primer país del mundo en organizar elecciones con voto electrónico. En el año 2000, el Parlamento estonio reconoció el acceso a Internet como derecho humano, y todas estas políticas dieron resultados inmediatos.
De la primera generación de estudiantes que habían estudiado con ordenadores surgió una primera ola de startups made in Estonia. ¿Alguno de vosotros se acuerda del famoso Caza? Por si no os acordáis, se trata de uno de los primeros programas para compartir archivos P2P. ¿Os suena otro programa llamado Skype? Pues también nació en Estonia por estos años. Pero esperad un momento, porque esta fue la primera época dorada de Estonia y duró bastante poco. Porque si pensáis que la historia de este país ha sido siempre un campo de rosas, os equivocáis. Rusia es acusada de lanzar una ciberguerra para desestabilizar Estonia. Habéis oído bien, Estonia ha sido pionera en muchas cosas, entre otras en ser víctima de la primera ciberguerra de la historia. El primer ataque cibernético hacia un estado de la historia se produjo aquí, en el año 2007. Pensad que por aquel entonces prácticamente toda la administración de Estonia ya estaba digitalizada, así que durante varios días el país entero se colapsó. Podríamos hablar largo y tendido sobre por qué se produjo este ataque, pero lo vamos a dejar para otro vídeo, porque el mayor problema de Estonia llegó un par de años más tarde, más concretamente con la gran crisis financiera de 2009. Si hay un país golpeado por esta crisis, ese fue Estonia. Para que os hagáis una idea, ese año el PIB de Estados Unidos cayó un 2,5%, el de España un 3,8%, y acordaos del impacto que tuvo esa caída. Por algo lo llamamos la gran crisis financiera, si no, pues yo que sé, lo llamaríamos la mini crisis financiera o la crisiscita financiera. Pues bien, en Estonia la caída del PIB fue de un 14,4%. Es decir, que el país entero se fue a freír churros. Y en ese momento de crisis existencial, el gobierno se vio en un dilema. ¿Subimos los impuestos, dejamos que nos rescaten o aplicamos políticas de austeridad extremas? Es decir, austeridad con mayúsculas. Pues eso es exactamente lo que ocurrió. De un año para otro, el gobierno de Estonia hizo una pequeña bajada de impuestos y una bajada salvaje de gasto público. Para que os hagáis una idea, despidieron al 40% de los funcionarios. Y diréis, ¿funcionó esta estrategia? Pues podéis juzgarlo por vosotros mismos. Aquí podéis ver el PIB per cápita en paridad con el poder adquisitivo de Estonia. Si os dais cuenta, en solo 30 años Estonia ya ha superado a Grecia y Portugal y está acercando posiciones con España. Todo esto es un auténtico milagro si veis dónde estaba cada uno en los años 90. A día de hoy, el paro en Estonia no llega ni al 6% y todo esto sumando los efectos de la pandemia. Y la pregunta es, ¿pero cómo lo han hecho? ¿Cuál es la fórmula mágica? ¿De verdad basta con tecnología y mucho internet para tener un país así? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El sistema fiscal más competitivo del mundo. Ya sé lo que os estaréis preguntando todos a estas alturas. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de un sistema fiscal eficiente? De entrada, hablamos de un ranking elaborado por la Tax Foundation. Como todos los rankings, es muy discutible y no hay que tomarlo como las sagradas escrituras. Pero es importante que entendamos que competitivo no significa necesariamente bajo. En muchos casos no se trata de cuántos impuestos pagamos, sino de cómo los pagamos. Así que, ¿qué hace que la economía estonia sea tan competitiva? Lo primero es lo simple que es su sistema fiscal. Podemos resumir casi todos los impuestos de Estonia con un número. El 20% de impuesto de la renta, 20% de IVA y 20% de impuesto de sociedades. Simple y sencillo. En el caso del impuesto de la renta existen varias excepciones para las rentas más bajas. Por ejemplo, si tu sueldo es inferior a 6.000 euros al año, no pagas ningún impuesto. La franja que va de los 6.000 a los 25.200 euros tiene tipos reducidos, pero a partir de los 25.200 euros todo el mundo paga exactamente lo mismo y no existe ningún tipo de beneficio fiscal. En otras palabras, que no solamente es un impuesto simple, sino que también es neutral. Y diréis, ¿qué significa neutral? Pues que es un impuesto pensado únicamente para recaudar. Y diréis, pero un momento, ¿es que los impuestos sirven para otra cosa que no sea recaudar dinero para las arcas del Estado? Pues por supuesto que sí. En muchos otros países, como España, los impuestos premian o castigan distintas decisiones. Por ejemplo, para los que veáis este vídeo desde Cataluña, si invertís en empresas en expansión que cotizan en el mercado alternativo bursátil, podéis deduciros hasta 10.000 euros en vuestra declaración de la renta. Pensadlo bien.
Esta medida está incentivando un tipo de inversión sobre otro tipo de inversión. Es decir, que podría darse el caso de que una persona invirtiera en la empresa A antes que en la empresa B solo por cuestiones fiscales. En este caso, hablamos de unos impuestos muy poco neutrales. En Estonia, sin embargo, Hacienda no intenta promocionar ninguna empresa ni ningún tipo de inversión en concreto, y esto tiene una doble ventaja. No solo es un sistema más justo, sino que también es mucho más sencillo. Tan sencillo que hacer una declaración de la renta en este país lleva solo 5 minutos. Y creedme, esto no es ninguna exageración. Las imágenes que estáis viendo son de un tutorial del gobierno de Estonia sobre cómo hacer la declaración de la renta. Tenéis el enlace completo del vídeo en la descripción y literalmente hablamos de un proceso que se puede hacer en 5 minutos y 13 segundos. Pero sin duda alguna la superventaja estonia está en su impuesto de sociedades, un tipo del 20%. Y diréis, ¿es un impuesto bajo? Pues no exactamente, en España está entre un 20 y un 25% dependiendo del tamaño de la empresa. Pero la superventaja estonia está en cómo se paga ese impuesto. De entrada solo tributamos cuando sacamos el dinero de la empresa, es decir, que si reinvertimos los beneficios no pagamos ni un duro. Además, no hay impuesto por dividendos, con lo que se evita la doble tributación, y por encima de todo, las empresas estonias pueden compensar las pérdidas de años anteriores con las ganancias de otros años. Y de nuevo, tanto pagar impuestos como crear una sociedad en este país es tan sencillo como hacerse una cuenta de Facebook, y esto no es una metáfora. Las imágenes que estáis viendo son de otro tutorial sobre cómo crear empresas en Estonia. Literalmente bastan 3 minutos para hacerlo. Y diréis, vale, venga, todo esto suena fantástico. Impuestos simples, neutrales, venga. ¿Dónde está la trampa? ¿Qué han sacrificado los estonios para tener unos impuestos tan competitivos? Pues ahora mismo lo vamos a ver. La estrategia de la burocracia cero. La respuesta es no. Estonia no ha tenido que sacrificar su estado del bienestar, tienen salud pública, educación pública, carreteras y transporte público. Es más, el transporte público es gratuito para los ciudadanos. Por supuesto, lo pagan en forma de impuestos, pero tú puedes ir por las calles de cualquier ciudad de Estonia y montarte en el tranvía sin pagar un solo euro. Su sistema educativo está entre los mejores del mundo, y todo esto con una deuda pública del 8,4% del PIB. Y ya sé lo que se estará preguntando alguno. Vale, ¿y dónde está la trampa? ¿De dónde sacan el dinero en Estonia? ¿Qué pasa? ¿Que crece de los árboles? La respuesta es la eficiencia. Es decir, conseguir el mismo resultado con menos recursos. ¿Recordáis que os decía que en el año 2009 Estonia despidió al 40% de su plantilla? Pues ese fue el principio de toda una revolución. Una de esas revoluciones silenciosas de las que rara vez se habla en los medios, pero que deberíamos tener muy en cuenta. En el año 2013 se aprobó la nueva Ley de Servicio Público. Esta ley decía cosas tan revolucionarias como que a partir de ese momento la política de contratación estaría descentralizada. Es decir, que no es el gobierno en Tallinn quien decide quién se contrata o a quién se despide. Es esa oficina de Hacienda pequeñita en un pueblecito perdido en los bosques estonios la que decide si pueden prescindir de un trabajador o si necesitan contratar a otro. Sin embargo, aunque las contrataciones sean tan descentralizadas, hay un objetivo impuesto desde el Estado. Un objetivo a largo plazo. Lograr que los funcionarios no superen el 12% de la población activa. Y para eso tienen un principio. Burocracia cero. ¿Y cómo se reduce la burocracia? Pues de muchas formas. En el año 2015 el gobierno hizo 2 encuestas. Una a los empresarios del país y otra a los propios funcionarios. En esa encuesta pedían sugerencias sobre cómo aligerar los trámites burocráticos, es decir, que los propios funcionarios estuvieran ayudando a reducir el peso de la administración. Gracias a esta encuesta, Estonia se dio cuenta de que, por ejemplo, las distintas agencias del gobierno usaban 14 softwares distintos de contabilidad. Obviamente, esto generaba un montón de duplicidades e ineficiencias, y así es como se pusieron de acuerdo y eligieron un único software. Algo parecido se ha hecho con el uso de la información. Toda la información fiscal de los ciudadanos está centralizada en un único sistema que se llama X-Road. X-Road conecta a todas las agencias del gobierno, pero también a los bancos comerciales y a toda clase de entidades financieras que quieran conectarse. De esta
forma, la detección del fraude fiscal es mucho más efectiva. Los bancos comparten la información fiscal de sus clientes con el gobierno y lo hacen en tiempo real. Gracias a eso, el 95% de las declaraciones se hacen online, con sistemas tan sencillos como el que hemos visto antes, y en lugar de necesitar a miles de personas procesando facturas o investigando fraudes, el mismo trabajo se hace con mucha menos plantilla. Pero esperad un momento, porque esto no lo es todo. Ya sé lo que pensaréis muchos, sobre todo si trabajáis como funcionarios. Todo esto está muy bien, pero ¿realmente esperas que todos los funcionarios se dediquen a aprender nuevos programas de software y nuevos métodos súper innovadores y 2.0 cada año? Aquí es donde entra el programa de formación continua. Gracias a todas esas encuestas que os he dicho antes, Estonia se dio cuenta de que basta con formar a los cargos intermedios para cambiar toda la administración. Los cargos intermedios son el nexo entre los directores y los trabajadores de base, así que gracias a todos estos programas, Estonia no ha dejado de reducir los recursos que emplea para dar los mismos servicios públicos. Para que os hagáis una idea, solo entre el año 2015 y 2017, Estonia redujo su plantilla pública en 2.300 trabajadores. Tal vez no os parezcan números muy grandes, pero es que hablamos de un país de 1 millón de habitantes. Para que os hagáis una idea, toda la administración estonia consta de 116.000 funcionarios. Y ya sé lo que estaréis pensando muchos, es que ya me puedo imaginar lo que me pondréis un montón de gente en los comentarios. Pues menuda solución, despedir a funcionarios, a nadie le gusta que le despidan, y ahí es donde entran las ventajas de tener una economía tan dinámica. El paro en Estonia no llega ni al 6%, es decir, que es realmente sencillo encontrar otro trabajo. De hecho, es bastante normal que una persona deje una empresa privada para entrar en una pública y viceversa. Por supuesto que todo este sistema no es perfecto, y Estonia tiene muchos desafíos por delante, principalmente el de integrar a su minoría rusa o la brecha salarial entre géneros, que sigue siendo una de las más altas de Europa. Ahora bien, objetivamente es un modelo de país que deberíamos tener en cuenta. Han demostrado que con buenas políticas es compatible tener un estado del bienestar con impuestos bajos y crecimiento económico. De hecho, en cuanto a igualdad de ingresos se refiere, Estonia es más igualitario que muchos países con impuestos más altos como España, Italia o Reino Unido. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que se podrían importar algunas cosas del modelo estonio en vuestro país? Si os ocurre algún aspecto concreto en el que se podría mejorar la administración en vuestro país, podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí, en VisualPolitics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal. ¿Qué aprendiste? Bueno, el joven nos explicaba un poco sobre las políticas que se pueden utilizar para primero reducir los funcionarios públicos, luego aplicar lo que son los impuestos, reducir A los ver, impuestos. corazón, escúchame. Tú debes de comenzar ya a pensar como economista, ¿ok? Tú tienes que comenzar a pensar como economista. Entonces, vamos a pensar como economistas, ¿ok? Los economistas pensamos en términos de modelos económicos. Y ahí es donde va el marco teórico, ¿ok? El modelo económico keynesiano, por ejemplo, te dice que el gasto público es necesario porque un país, mientras más dinero gasta, más crece su economía. Y eso fue lo que te enseñaron en macroeconomía, ¿te acuerdas? Porque a ti te enseñaron el multiplicador del gasto, ¿sí te acuerdas? Ok, bueno, no lo vas a decir tú, pero yo sí te lo digo. Eso es un disparate. Y países como Estonia demuestran que eso es un disparate, que eso no funciona. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ellos plantean?
Vamos a plantear el problema económico. ¿Cuáles son los problemas de una economía como Ecuador? Que no son muy distintos a la economía de Estonia. El primer problema es la pobreza. ¿Ok? ¿Qué indicador me sirve para reflejar la pobreza? Producto Interno Bruto per cápita. Que a algunos economistas no les gusta el Producto Interno Bruto per cápita. Sí, sí, tú tienes un poco de profesores que hablan pestes de eso. ¿Ok? Pero por lo menos te sirve para señalar un techo por arriba del cual tú no puedes subir. ¿Ya? ¿Qué otro indicador me sirve ahí? Bueno, ahí yo puedo hablar del índice de Gini, que es el que me habla de la distribución, y ahí puedo hablar del índice de desarrollo humano, que es un poco más aceptado. Pero esos son indicadores, especialmente el PIB per cápita y el índice de desarrollo humano, que me miden la pobreza. Gini me sirve para agregarle algunas cosas a eso. Entonces, si yo voy a pensar en términos de política económica, yo tengo que definir cómo resuelvo el problema de la pobreza. Y la única manera de resolver el problema de la pobreza, ¿cuál es? A ver si lo sabes. No te oigo. Claro, un salario. No. Salario no tiene nada que ver con la pobreza. A ver, vamos aprendiendo a pensar como economistas. El común de las personas, entre ellos tú, que todavía no eres economista, pero que ya lo vas a hacer, piensan en términos de dinero. Y por eso tú me hablas de salario. El economista jamás piensa en dinero. ¿Por qué jamás pensamos en dinero? Porque el dinero no es nada. El dinero es una entelequia. El dinero es un instrumento que usamos para medir el valor de las cosas, para homogeneizar las cosas. A ti en la escuela seguramente te enseñaron de que es imposible sumar peras con manzanas. ¿Alguna vez te dijeron eso? No se pueden sumar peras con manzanas. Pero a través del dinero nosotros sí podemos sumar peras con manzanas. ¿Cuánto es una pera más una manzana? A ver si tú sabes. ¿Cuánto suma una pera más una manzana? ¿No sabes cuánto da? Dos. ¿Dos qué? Dos frutas. Hay otra forma más fácil de hacerlo. La pera vale 50 centavos y la manzana vale $1. Entonces una pera más una manzana es igual a $1.50. Para eso sirve el dinero. El dinero nos hace homogéneo lo que es heterogéneo. El dinero nos permite sumar lo que físicamente es imposible sumar. ¿Qué cosa es el PIB? El PIB no es una cantidad de dinero. Es la suma del valor de los bienes y servicios que produce una economía en un año. Cuando tú hablas de PIB, no estás hablando de dinero. Estás hablando de peras, de manzanas, de carne, de sal,
de huevos, de leche, de chocolate, de todo eso. Pero cuando tú dices cuánto es el PIB del Ecuador, tú no dices, bueno, son tantas toneladas de arroz más tantas toneladas de carne. No, no, no. Tú dices son tantos miles de millones de dólares, que es lo que todos esos bienes suman en términos de su valor. Pero los economistas no usamos el dinero sino solamente para eso. Lo que a un economista le interesa es la economía física, el arroz, la yuca, el plátano, la carne, la leche, los huevos. Porque eso es lo que satisface necesidades del ser humano. Una economía pobre no es una economía que no tenga dinero. En una economía pobre, tú puedes agarrar una máquina y empezar a imprimir dinero como loco. Y eso no va a hacer rico a nadie. Tú vas a combatir la pobreza produciendo bienes físicos, bienes reales. El dinero solo refleja esa producción. Entonces, el salario, subir salarios no me dice nada. Yo no le voy a pagar ya $10, le voy a pagar $100, le voy a pagar $500. Lo importante es cuánto puede comprar. Eso es lo que yo estoy pagando. Y lo que puede comprar nunca puede ser mayor que lo que he producido. Y ahí es cuando viene la inflación. Cuando tú empiezas a subir la cantidad de dinero, pero no has subido el número de peras y manzanas, entonces simplemente lo que haces es que creas inflación. Vamos al mismo ejemplo. ¿Cuánto suma una pera más una manzana? Bueno, suma $1.50. Si la pera vale 50 y la manzana vale 1. Pero si la pera vale $10 y la manzana vale 50, entonces una pera y una manzana son $60. ¿Qué diferencia hay entre $60 y $1.50? Pues el precio de la pera y la manzana. Porque la pera y la manzana siguen siendo iguales. Lo que me ha cambiado es la valoración. Pero la pera y la manzana, es decir, la persona no va a tener más comida porque tiene más dinero. Simplemente las cosas le van a costar más. Eso es todo. Entonces, como economista, uno de tus secretos que tienes que aprender es que tienes que aprender a valorar las cosas o ver las cosas en función de la economía física. Aquí hay necesidades humanas y aquí hay bienes y servicios para satisfacer esas necesidades. Una sociedad pobre es una sociedad que carece de bienes y servicios suficientes para satisfacer necesidades. Entonces, ¿cuál es el único camino para solucionar la pobreza? La producción. Crear riqueza. ¿Cómo se crea riqueza? Produciendo. Ese es el único camino. ¿Ok? Entonces, si tú quieres resolver el problema de la pobreza, tienes que crear riqueza. ¿Cómo se crea riqueza? Pues necesitas factores productivos. Tienes trabajadores, pero necesitas capital. Pero además esos mismos trabajadores pueden producir más si son más eficientes. Esos trabajadores pueden producir más si los conviertes en capital humano a través de la educación. Entonces, yo voy a invertir en educación, ¿con qué objetivo? Que los trabajadores sean más productivos. De lo contrario, no tiene sentido invertir en educación. Yo voy a invertir en salud en función de ¿qué? El bienestar de las personas. ¿Ok? Pero para que las personas tengan acceso a la riqueza que requieren de un trabajo. Entonces, si yo quiero combatir la pobreza, tengo que, por un lado,
Sembrar riqueza a través de la inversión, el fomento al empleo. ¿Ok? ¿Qué es lo que ellos hicieron? Bueno, ellos tenían un montón de gente trabajando con el gobierno que costaba, pero que no producía. Y tenían que invertir en educación y tenían que invertir en salud. Y no tenían recursos para gastar en salud y en educación. ¿Cómo hacemos? Bueno, un camino es subir los impuestos, que es lo que hace España, que es lo que hace Italia, que es lo que hacemos nosotros. Exprimimos más al ciudadano para pagarle a los maestros, para pagarle a los médicos. ¿Cuál fue el camino que ellos tomaron? Gastemos menos. Ahorremos gastando menos en lo que no es productivo y esos recursos los usamos para aumentar los servicios que sí son productivos. Y es lo que se llama la economía del bienestar, entonces el estado del bienestar. Pero ¿y cómo hacemos para que la gente trabaje? La estamos despidiendo. Pues entonces para eso yo tengo que fomentar la inversión. ¿Y cómo fomento la inversión? A través de un sistema tributario como el que ellos tienen, que es un sistema simple, sencillo, transparente, que estimula la producción. ¿Cómo estimula la producción? Hay una sola fórmula de lo que yo conozco de ellos. Las empresas pagan un 20% de impuestos, es un impuesto plano. No tienen impuestos complicados, es un impuesto plano, pero pagan solamente cuando el dinero sale de la empresa. En otras palabras, si ellos no reparten dividendos, ese dinero no paga impuesto. Si ese dinero se reinvierte en la empresa, esas ganancias no generan impuestos. ¿Cómo gana el dueño de la empresa? Pues ahora su empresa vale más, porque aumentaste el capital, porque capitalizaste, porque tienes un patrimonio mayor. Pero en el momento que tú retiras dinero de la empresa, ahí te timbran el 20%. Si tú no retiras dinero de la empresa y la empresa reinvierte, tú no tienes impuestos. ¿Qué es lo que buscan? Que la gente invierta. Lo otro, la desburocratización, porque a través de la desburocratización, ¿qué es lo que ellos han logrado? Básicamente que crear una empresa sea algo fácil. De hecho, tú, Valerie Vascones, si quieres crear una empresa, entras en internet y la creas allá. Es decir, aquí tienes que ir a la superintendencia, tienes que llevar 50.000 papeles, bla, bla, bla. Allá no, allá tú entras ya, la armas por internet y ya eres dueña de una empresa. Ya tienes una sociedad. Entonces ellos no solamente atraen al gran capital, también atraen a los pequeños emprendimientos. ¿Ya? Facilitan el emprendimiento. Facilitando el emprendimiento, estimulan el crecimiento de la economía, estimulan la creación de empleo y por lo tanto logran ese objetivo que se llama eliminar la pobreza. ¿Me explico? Valerie, mija, nos queda un minuto de video nada más, así que esto en cualquier momento se corta. Si tú quieres, yo mañana voy a estar aquí, el viernes tengo que ir a Guayaquil. Yo voy y regreso, salvo que tú tengas tiempo, si tú quieres, aprovechamos que yo estoy en Guayaquil, si es que tú dispones de tiempo, no sé si dispongas. Si no dispones de tiempo, nos volvemos a ver en internet, como tú quieras. ¿Ok? Una consulta economista. Lo que pasa es que el día de mañana yo tengo tutorías grupales ¿Ya? de 6 a 9. Entonces, no sé si es que mañana, como me dice mañana, no sé a qué hora nos podríamos conectar mañana. ¿De día tú puedes? Se va a cortar, ¿ah? Si se corta, me llama.